Buena gente, ¿cómo va? Vamos con otro video reacción acá en el canal. Y bueno, como estuvieron sacando varios temas uno tras otro y estamos hablando de la banda Polifia de nuevo, vamos a hacer el último video de reacción. Se acabó. Por lo menos de ahora, de esta seguidilla de canciones que han sacado últimamente, porque bueno, ya saben, Polifia, controversial, cosas locas, innovadoras. Entonces digo, bueno, por lo menos vamos a enganchar hasta este último que sacaron hace también un par de días, una semana más o menos. Vamos a ver qué onda. Ya hemos visto el que hicieron con el cantante de Deftones, Chino Moreno, se los dejo acá. Que bueno, ahí indagamos un poco lo que es con, o sea, instrumental, Polifia con otra voz, con una voz en realidad. Muy bueno, así que bueno, se los dejo ahí para que lo vean. Y después anteriormente hicimos con el de Steve Vai, o sea, más controversial, digamos, Polifia, instrumental, novedoso, moderno, Jay Telix, Shred con Steve Vai, digamos, guitarrista de los 80, espectacular, también Shred, combina esos dos estilos, por eso, bueno, también se los dejo. Y claro, entonces vienen sacando estas cosas así, bastante marketineras, ¿no? En el sentido de que traen cosas nuevas, innovación y enganchan con feats, con artistas. La verdad que por lo menos la parte musical sabemos que es espectacular y la parte promocional también es buena, ¿no? Lo piensan de esa manera, está buenísimo para justamente difundir más su música y abarcar más público, eso está buenísimo. Y ahora sacaron este nuevo tema, Chimera, salió más o menos como el anterior de Chino Romero, se llama Chimera, y con Lil West, otro cantante, pero es rapero, canta sobre base de trap, o sea, trapero, digamos. Bueno, veremos a ver qué onda ahora con esta persona, porque nosotros acabamos de ver, está bien, Polifia con un cantante de metal, de los 90, new metal, ¿no? Pero ahora vamos a ver con este cantante moderno, digamos, rapero, trapero, cómo lo combinan. Igual hay una cosa que hay que ver, ya de los riffs y hooks que hace este Tim Henson. Él en alguno de sus videos explica que saca como las melodías y los hooks de melodías vocales de cantantes de pop o de rap, trap. De hecho, muchas de las canciones en realidad tienen como una base trapera, un núcleo. ¿Entendés? Como que de esa base pesada, tranquila, suave, pero y ahí le agrega y colorea todo lo demás. Él, de hecho, creo que en la canción GOAT, él explica que lo saca también de una canción de un rap, no recuerdo ahora. Y bueno, es como que trata de sacar la melodía y hace a su estilo, cambia un poco los pianos. O sea, que él tiene influencia mucha de ahí. Así que seguramente combine perfecto o muy bien con un cantante trapero. Van a combinar lo que él saque de influencia para crear sus canciones y además una voz de un rapero que cante encima de sus melodías. Vamos a ver, seguramente combinen bastante bien. Así que vamos a ir al video, vamos a escuchar cómo combinan de nuevo con otra voz de ese estilo y vamos a ver qué onda. Ahí vamos. Empieza con la acústica, con la clásica. Me gusta porque vuelven con eso ahora. Me encantan las voces de fondo, los coros. Vamos. Gente. Se traba ahí, ¿eh? Eso también, ¿eh? Bien gente. Ahí vuelve me encanta cómo vuelve. Cómo juegan con las intensidades, es buenísimo. ¡Ea! Ese ¡ea! Perdón, por ahí grité. ¡Ea! Ese lo usan siempre. Fíjense, presten atención, en GOAT apenas empieza el ¡ea! No sé, es un sample de alguien que hace eso, no sé quién será, alguno de ellos por ahí. Ahí va. Bien pesado, ¿no? Un sonidito ahí que acompaña bien con la melodía. De nuevo, esto también lo hacen en GOAT. Vamos a pausar para un poquito ver las cosas. Con respecto al anterior, tiene algo que tiene un poquito más de heavy y de distorsión que en las otras no había visto tanto, que yo por mí encantado me gusta mucho. Y utilizan estas guitarras graves, o sea, con varias cuerdas de 7, 8. Ahora tenemos que ver cuántas tienen.
pero están utilizando mucho el djent, o sea, el The Djent, que en su momento creo que fue en los 2009, 2010, o por ahí un poco después, que estaba muy a full, ¿no? Esas guitarras bien graves de 8, de 7, 8, 9 cuerdas, haciendo tum, tum, tum. Ese movimiento es muy... esas trabas que hacen con los compases y esos cortes del tum, 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 tu, 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 tum, ti, tum, 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 tu, tu, tum, tum, tum. Bueno, está metiendo mucho djent acá. Y bueno, ese es el estilo que ahora aparenta, que está buenísimo. Y combinado con esas guitarras clásicas que ya las vienen haciendo desde creo que es el segundo disco, ¿no? Con el tema de Playing God y todo eso. Y le agrega un color buenísimo. Es como un sonido cálido, pero a la vez como melancólico y como oscuro. Tiene bastante oscuro y combinado con el djent le da muchísimo sabor también. Y además es eso, es como, vamos a ver, me hace acordar un poco a tango, a flamenco, ¿no? Por todas las combinaciones. Es una mezcla y de ahí salen las mejores cosas, ¿viste? Me gusta el video en blanco y negro también. Hay unas calaveras ahí. Vamos a ver qué significa todo eso también. El y también le metes efectos. Ahí vuelve un poquito al sonido más tradicional que usan ellos. La batería no para de... Este es el ritmo que le decía. Tiene una mano ahí, Esto también unos silbidos usan. Eso, el recurso de la batería que el tipo hace... Eso lo hace también en Goat. O sea... Presten atención, eso está bueno ver, ¿no? Como las fórmulas que le han funcionado, que les gustan y cómo lo van transformando y también volviendo a traer a las distintas canciones. Esos recursos lo utilizan. Obviamente los tapping y todo el fraseo que hacen también recién volvieron al sonido original que por lo menos los hizo despegar a ellos al principio. Que es más limpio, muy comprimido, muy comprimido. Le pegan a la cuerda y se escucha como que directamente está totalmente agarrada la nota, no sé cómo explicarlo, pero es eso. Y bueno, eso sale de los, como el Amper, ¿cómo se llama? El Axe FX, ¿no? Los racks de guitarra, súper modernos y bueno, caritos también. Vuelven con el silbido, la parte calmada, hay un auto que suena. Y con mucho reverb atrás, las guitarras de a poco van. Ahí va la voz. Ahí empieza el trap. A ellos les encanta eso. Ahí viene la guitarra. Vamos a frenar un poco porque hay muchísimas cosas. Apareció la voz, que yo ya me había olvidado que había un cantante. Me quedé tanto con la música. Ahí apareció la voz bastante tarde. Pero es loco y es original. Como que dejan un instrumental zarpado. Combinando guitarras limpias, flamencas, tango y después el djent. Vuelven efectos y aparece la voz. Con un espacio enorme, con reverb, con mucho room. Y después empieza de a poco, si prestan atención, empieza el djent, pero muy de lejos, y lo empiezan a traer. O sea, ese efecto de dinamismo cambia las intensidades y da un sabor buenísimo. Los licks. Ahí va, vuelve de nuevo. Algunas veces tienen la nariz algo. A veces tienen la mascarilla, a veces no. Hay que ver qué significa eso también. Y este ángel, demonio, también. Creo que ya está, ahí termina. Mierda, alto misterio ahí. Creo que terminó. Me encanta el tema de que no sea lineal la canción. Eso, si alguno de los que están viendo me conoce,
Yo suelo componer así canciones que no tengan una estructura tan repetida, tipo, qué sé yo, intro, verso, estribillo, estribillo, verso, puente, salida. Eso es lo normal, pero ellos, vamos a poner un poquito acá la imagen, pero ellos no, en esta canción no lo hacen. No lo hacen y hacen algo muy distinto. Bueno, generalmente en sus canciones tienen muchas partes distintas. A mí me encanta hacer eso. Por eso me interesa mucho escucharlos. Es eso lo que decía. Es una combinación buenísima. Tienen, escuchen. Empieza con las guitarras clásicas, dándole ese brillo y tono melancólico y triste. Y como... Pero no tan triste, como oscuro. Esa es la palabra. Y después viene con los gent. Y ahí le da más poder, más caña. Eso es como si fuera un verso y estribillo, ¿no? Es como... El cerebro lo interpreta así. Entonces, la parte tranquila que te deja descansar empieza a oscurecer. Boom, boom, boom. Tan, el gent ahí a full. Vuelven a hacerlo, vuelven a hacer la misma fórmula. La batería nunca para, va y vuelve. Y me encanta el bajo como tum, 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 como marca los golpes del bombo. Eso hace que se divida, que se corte y que sea todo claro. Y que no esté perdido todo como en un quilombo así, donde nada se entiende. Acá está todo bastante alineado. Y eso le da más poder, inclusive. Porque si vos juntás partes y las haces que destaquen en sus respectivos momentos, le da mucho más brillo y aprovechás y optimizás los sonidos. Es buenísimo. Y después, recién después de un puente por ahí, aparece la voz que está buenísima. El cantante me hace acordar a Lil Nas X, ¿no? También bastante conocido últimamente. Tiene unos temas que a mí me gustan. Bueno, dejen acá en los comentarios si quieren que haga alguna reacción de... Es un género nada que ver, pero está muy bueno. Y él me hizo acordar mucho a eso, a él, no solo en la voz. La voz está procesada muy parecida y tiene un tono parecido. Bastante autotune, bastante corrección vocal, reverb, una compresión también zarpada, tiene unos brillos muy buenos. Debe haber unos plugins ahora modernos que te dejan la voz así para que compita en este momento, ¿no? de la producción musical. Así que se conmoce mucho, o sea, se ve que producen de la misma manera. Y bueno, el tono de voz del tipo me gustó. O sea, es parecido a él, a Montero, a Lil Nas X. Y bueno, y después cuando se meten con las guitarras, combinan el gent con el rap. Y eso está buenísimo, eso está muy bueno, creo que es lo mejor. La verdad, o sea, o sea, destacar en las partes, meter gent, darle espacio a la voz, que sea trap a la vez con la base de batería y el bajo ahí resaltando es bueno, es una combinación buenísima. La verdad que es espectacular. Acá un poco la letra lo tengo anotado. Good girl in costume, it's your world when I'm with you, forever with like a tattoo, I paint a picture in a bad mood. Bueno, está hablando de una chica, ¿no? También situaciones, habría que verla un poco más, ¿no? Es bastante rápido así analizarla, pero... So keep calling when I'm never home, I've been wondering in the east, I can see everything that went through. I'll be your tool, I can fix you, puedo ser tu herramienta, te puedo arreglar. Bueno, hay algunas metáforas ahí que se pueden ver. Hay que ver qué quiere decir la verdad, porque, bueno, vamos a ver más la música, pero she can be missed, give me kisses on your bedside, low key when I'm in the night, low key when I'm in the night. Low key sería como un bajo tono cuando estoy en la noche. You want me, but it's moving right, hold me, I'm a little vibe. No sé si estoy inventando una melodía, pero bueno, como que el tipo iba cantando así, you know me, cause I'm on the rise. Bueno, pone varias cosas que en unas letras de este estilo van bien. De superación, de tener... está hablando de alguien, de que puede ser tu herramienta para arreglarlo. Bueno, algunas metáforas ahí. Un poquito la letra para verla, pero habría que verla un poco más en profundidad porque seguro tiene más significados. Pero bueno, la canción es espectacular, como le digo, toda esa combinación es buenísima y funciona. Todos sincronizados y bueno, hacen estos featurings con otros artistas que la verdad que funcionan en forma promocional de su música y además de innovación y van rotando, van dándole más originalidad para no ser tanto una banda instrumental por ahí. Entonces el instrumental está bueno hasta cierto punto, ¿no? A no toda la gente le gusta solo instrumental, necesita una voz, algo que los conecte. La voz es lo primero, es como el intermediario entre la música y el oído, ¿no? Es lo que trae todo. Por lo menos para un oído no entrenado, ¿no? Es lo que más llama y la traducción, básicamente. Así que
espectacular y me gusta lo que están haciendo. Así que esperemos a ver qué más sacan para seguir haciendo reacciones. Así que dejen like si les gustó esta reacción, comenten qué les parece la canción, la verdad espectacular y lo que están haciendo. Suscríbanse para más contenido, no solo esto, sino originales y covers que seguramente vaya sacando en estos días. Y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós. When I come out to the west side, if she coming with me, she can hit me with her best side. She can be my missus, give me kisses on her best side. Low key.